Ranked #1 in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos porque Olivier sigue con nosotros. Según la EMET, va a haber precipitaciones de 30 litros en 1 hora y de 80 en 12 en las islas occidentales y de 15 a 50 en Gran Canaria. Por lo tanto, hoy todavía va a haber lluvias importantes en toda Canarias, en el archipiélago, de este a oeste y de norte a sur. Por lo tanto, mucha precaución y ya saben, los que conduzcan, hay que aumentar la precaución al triple. Doctor Vladimiro Rodríguez Brito, buenos días. Sí, señor. No le oigo a Vladimiro, a ver. Buenos días, sí, señor. Buenos días, ahora le oigo perfectamente. ¿Cómo han estado las lluvias? Bien, porque en abril las aguas mil. Abril aguas mil, sí, señor. Más allá de lo que tengamos sembrado en el campo o de lo que no tenemos sembrado, que no vamos a lamentarnos ahora, las lluvias han sido extraordinarias. Han sido extraordinarias dado que la sequía que llevamos en Canarias de muchos años, este invierno ha sido un invierno seco, un invierno que en noviembre, que suele ser el mes más lluvioso en Canarias, apenas llovió. Y hemos tenido en este último mes un mes afortunado en cuanto a que ha caído lluvia, ha caído agua, se han mojado el sur, incluso el sur de las islas. Por ejemplo, la zona que reforestamos en Arico, en Fania o Candelaria llevaba años sin mojarse y se ha mojado este año, estos días de abril. Y para el que tiene agricultura también, el viento ha hecho algún daño a las papas, pero los pedacitos de papas que hay sembrados estaban preciosos, porque claro, estamos en el mes de abril y hay que pensar en la importancia que tiene un agua cuando la cosecha la tenemos ya a medio crecer, como es el caso de las papas. Ya. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la pluviometría bien. La pluviometría negativa es la incertidumbre que está creando el señor Trump con la agricultura y con la economía del mundo, porque pensemos que en Canarias, por ejemplo, tenemos una zona de dependencia alta de productos de todo tipo y como están las cosas, igual vemos que le aplican aranceles arriba a uno, se los quita a otro. Eso va a dar lugar a una incertidumbre enorme, donde los barcos van a ir, como en el caso canario, traemos hasta el forraje más elemental, para el ganado lo traemos de fuera. Y pensemos que con el sistema igual va un barco para un lado como para en otro o no viene, y cuidado con el tema. Por ejemplo, en el sector ganadero nuestro lo estamos alimentando con soja o con maíz y alfalfa traído de terceros países, que igual le aplican los aranceles como se los quita. Ya. Y eso va a crear más incertidumbre. Aquí va a haber un tema, a mí me preocupa enormemente, la incertidumbre que está creando esta situación en los alimentos. Y claro, nosotros tampoco nos hemos preparado para tener un autoabastecimiento. Por ejemplo, en el tema ganadero estamos dependiendo prácticamente de todo el forraje, lo tenemos de fuera. Que las cabras en Garafía o en Fuerteventura estén dependiendo totalmente del forraje que traemos de fuera, y no tengamos, por ejemplo, en Garafía un nivel de pastos y de pastores y de ganaderos pegados al suelo, o que en Fuerteventura no se esté regando alfalfa u otras forrajeras con aguas depuradas para no depender de lo que trae las bodegas de los barcos, y que bodegas de barcos que ahora con las peleas estas de que si los chinos o que si los norteamericanos, el Trump plantea cómo va a controlar el comercio de soja o el comercio de maíz o de arroz en una parte del mundo. Yo creo que quienes lo tienen más claro ahora mismo son los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos tienen un comercio más extendido. Pensemos el dominio que tiene China en África, pero también en América del Sur, y las relaciones que ellos tienen en producir comida y en alimentarse en un comercio bastante más distribuido.
Lo que está planteando Trump es un control que quiere controlar desde Estados Unidos la economía y en este caso concreto las actividades económicas en medio mundo o en más de medio mundo, enfrentándose incluso con los aliados de siempre, como ha sido Europa Occidental. Es un tema complicado. Mira, Vladimiro, la semana pasada estuve en Valle Tavares porque fui con un agricultor que necesita, ¿cómo se llama? De estos abonos para abonar sus tierras, y fui a una vaquería, se llama vaquería aquí, en Valle Tavares. Pues tendría por lo menos 30 vacas, ¿eh? El señor, son vacas, las estaba ordeñando, tenía máquinas para ordeñar. Entonces fue a comprar ¿cómo se llama el abono? La cama del ganado. No, fue a comprar... el forraje. No, fue a comprar el abono para su finca. Porque allí que fuiste con uno que compra estiércol. Que compra estiércol. Que quiere estiércol para su finca. Sí. Entonces fuimos allí y no le gustó el estiércol porque el estiércol lo hace con serrín de los montes, de madera. No, con astilla. Con astilla, es verdad, lo dijo astilla, esa es la palabra, cierto. Entonces ese no le gustó porque dice que el mejor estiércol es el de pinocha, pero como no dejan coger la pinocha... No. ¿No? A ver, explica eso, a ver. Vamos a ver. Pero tenía allí estiércol para vender en cantidad industrial, ¿eh? Porque si tienes 25 o 30 vacas, imagínate 30 vacas cagando y orinando... Para mezclar ¿cómo dices? Con astilla. Sí. Con astilla. No, yo creo que es lógico que... ¿Sabes lo que estaban comiendo las vacas? Plátanos de esos de la pica. De la pica. De la pica ahora la pica es mínimo, pero del resto de los... Sí, de los plátanos feos, malos. De lo que no se exporta. Y los tallos de la... Sí, exacto, eso estaban comiendo las vacas, sí. Vamos a ver, el tema de la ganadería en Canarias, nosotros tenemos una dificultad, que el territorio que tenemos para pastos y demás no es grande, y las relaciones que ha tenido siempre la ganadería era una ganadería familiar, en la que en algunas fincas, por ejemplo en las fincas de plátanos en Tenerife, se tenía muchas veces las vacas más por el estiércol, por la producción de estiércol, porque era clave para mantener unos rendimientos adecuados, más que por otra cosa. Pero de cualquier manera en Canarias debemos tener en algunos momentos más de 40.000 vacas. En estos momentos lo que hay de cabaña ganadera en Canarias es un número muy reducido. De tal manera que el municipio que más vacas tiene de Canarias es La Laguna, con 1.000 y pico vacas, y luego sigue Las Palmas, o creo que Agüimes, el tercero, con vacas mantenidas con forraje traído de fuera, con parte de los alimentos traídos de fuera. No hay un pastoreo, no tenemos apenas pastores ya ni ganaderos. Eso en un territorio como el nuestro, en el que estamos consumiendo un nivel importantísimo de leche y de carne de vacuno, pues nos hace que ahora mismo, con una situación como esta que se plantean los americanos, o plantea este personaje que está al frente de Estados Unidos, esto se nos pone difícil. Nos lo pone difícil, ¿por qué? Porque la bolsa de Chicago decide el precio de los cereales o el precio de una gran parte de lo que come este ganado. Y lo deciden unos americanos en base a sus intereses y a sus negocios. Y si ahora le aplican aranceles más a uno, y como han dicho ahora, y se los quitan a otros, pues los barcos estarán jugando mirando dónde tienen que pagar menos aranceles. Eso va a complicar el tema de que nosotros una ganadería como la que tenemos en Canarias, por ejemplo, las granjas avícolas que tenemos, que producen una parte de los huevos que consumimos en Canarias, y que sería importante que tuviéramos todavía mayor autoabastecimiento, pues aquí se podía sembrar en las zonas norte de las islas, en las zonas húmedas, millo, maíz que da un forraje, o que nos produce gofio de maíz. Esas tierras están abandonadas. Estamos haciendo algo para incorporar esas tierras a producir forraje para el ganado, bien forraje en verde o bien el grano. No. ¿Se están incorporando nuevas tierras? No. Por eso el tema que se está planteando en estos momentos, y lo que tú viste en esa granja, que puede el hombre tener cierta razón. La pinocha, claro que la pinocha es un mejor estiércol. Yo me atrevo a decir que sea mejor estiércol, porque el de estilla
aguanta más en la tierra y mantiene bien la humedad y es materia orgánica también. Pero... bueno, no lo compró porque dice que no era de pinocha, que el que No, pero si es que hay pinocha, y la pinocha lo que hay que... las 4 empresas que hay en Tenerife dedicadas a la pinocha están dispuestas a seguir sacando la pinocha, y yo creo que no puede haber ninguna pega, ningún reparo por parte del medio ambiente del gobierno de Canarias, o del Cabildo en este caso, que prohíba y limite la extracción de pinocha. Es decir, el tema no está en tanto en cuanto a la pinocha, el tema está en que no tenemos campesinos. Ya. El tema está en que no tenemos ganaderos. El tema está en que no tenemos pastores. Ya. Y el tema está en que no estamos creando condiciones en formación profesional y en la cultura de la vida para que se incorporen jóvenes al campo. Por ejemplo, yo estaba mirando el otro día la finca de los Zamoranos que se compró en la época que estaba yo para crear una granja allí de experimentación en Tegueste, y están semi abandonadas, y así tenemos tantas tierras, fincas que tenía el Cabildo en unos casos y en otros por los particulares, en las que no hay ni ganaderos, ni pastores, ni agricultores. Me temo que hoy que hay una feria del queso en Benijo, no sé cuántos pastores nos quedan. Los que nos quedan son una gente... Pero claro, pero todo es importante, porque el ganado es importante para producir el abono, el estiércol para los campos, porque si no hay que comprar el estiércol. O sea, es la un materia círculo. Orgánica es clave. Es un círculo. Sí. Es un círculo que si no funciona el círculo, hay problemas, ¿eh? Cuando nosotros éramos más pobres teníamos una ganadería porque el estiércol era clave, pero también porque el aporte a nivel familiar, en todas las casas había cabras, o en el medio rural había cabras y había vacas. Ya. Había unas carencias de pasto. Ahora te resulta que tenemos las tierras cargadas de hierbas y de matorrales. No hay ninguna actividad ganadera. Pensemos cómo están desde las vinagreras a los lechugones, los sonchum, cómo están por ahí en la orilla de la carretera, que nadie tiene una cabra, ni nadie está mirando para el campo para tener una economía complementaria. Es decir, lo que puede estar pasando, y a mí me preocupa enormemente, y no esperaba que esto cayera como nos está cayendo encima, es que estas medidas que está planteando este americano loco, porque no debe estar muy bien, pues nos pueden crear problemas en todo el planeta. Ya. Todo el planeta, porque estamos hablando de la comida. Una ganadería cuidada con forraje de fuera, como la poca que tenemos en Canarias, todavía nos hace más dependientes. Pero lo que es peor, que los alimentos y el transporte de alimentos en el mundo estén mirando en qué puerto le ponen más pegas o más aranceles, y en qué puerto va a quedar despejado, va a haber una especulación con mercancías claves en la alimentación de la humanidad. Y cuidado con el tema. Ya. Parece que ante eso los que tienen más diversificación de suministros son los chinos, pero que ahora mismo el Norteamérica o Trump está enfrentándose con la propia Europa, que ha estado aliada siempre, y nos diga que el problema es que pongamos más recursos para la guerra y más recursos para prepararnos para la guerra, porque cuando vamos a prepararnos para la guerra con los rusos es para el año 30. Es decir, que mientras tanto los rusos están mirando para el aire, y que el tema ahora es prepararnos para la guerra o aplicarle aranceles a los chinos en una guerra contra los chinos, porque Norteamérica o Estados Unidos o Trump quiere presentarse en la disputa con los chinos. Pues los chinos están jugando con su economía, con una economía bastante más sólida, porque pensemos que una gran parte de las empresas norteamericanas han ido a fabricar a China porque tienen mano de obra más barata en China. Y ahora él quiere que esas empresas vuelvan para Estados Unidos y que trabajen los norteamericanos. No, los norteamericanos no trabajan a precio de los chinos. Y esa gente que no trabaja a precio de los chinos, y las industrias se las han desplazado para China, es decir, que el mayor asesor que tiene con él es un fabricante que está en China y que tiene pactos directos hasta con el Partido Comunista Chino para que sus fábricas de coches eléctricos estén en China, y ahora le diga a Trump que las traiga para Estados Unidos. Con americanos de los que están parados, que aspiran a vivir de ricos, que no quieren vivir con la economía que vive un chino, y ahora Trump les dice que sí, que lo vengan a trabajar. Es decir, se está creando una situación de incertidumbre, de distorsión y de preocupación que tiene que hacernos preocupar. Nos tiene que hacer meditar, porque viviendo en Canarias, viviendo en un territorio pequeño como esta volatilidad del comercio mundial y el comercio de los alimentos y el comercio de los fertilizantes
y el comercio de todo tipo de actividades nos puede complicar bastante el tema. Pero, Vladimiro, llevamos una racha bastante complicada desde septiembre de 2007 que comenzó la crisis económica, 2007, ha llovido. Nos fuimos 10 años, pegamos 10 años ahí y con una situación mala. Terminando, cuando empezamos a sacar la cabeza, ¡pum!, nos cae la pandemia, el COVID dichoso. Tuvimos 2 años y pico también parados. Cuando termina la pandemia, comenzamos con la guerra de Ucrania y otra vez se lía o se vuelve a liar. Pasa el tiempo, seguimos con la guerra de Ucrania, estamos con la guerra en Gaza y ahora nos metemos en una guerra comercial. Que nos vamos a ir a 25 años de crisis dura en el mundo. Lo grave es que nosotros apenas estamos decidiendo. Eso de los 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas, eso se rompió. Nosotros no estamos decidiendo nada. Por ejemplo, Trump ahora le interviene Terranova a Dinamarca. Dinamarca, el 90% del territorio danés es Terranova. Trump sí tiene una base en los norteamericanos en Terranova. Ellos podían ahora ponerle más bases allí cuando les dé la gana porque ellos son los que están mandando allí. Pero va de tunante y le dice que no, que aquello ahora tiene que pasar a ser territorio del imperio americano. Que ya los daneses allí tienen que, si quieren que vayan de turistas. Es decir, tenemos gobernando en el mundo o decidiendo en una parte del mundo un personaje inestable o un personaje que va de tunante por la vida. Y además nos dice, en España, en España no, en Europa, a los chicos les han dicho que ya de soldados para ir prepararse para el cuartel, no, que ahora los soldados son mercenarios comprados, alquilados, sin tener obligaciones de la guerra. Pero ahora les dice Trump, no, eso tienen que pagar ustedes. A partir de ahora suban impuestos, paguen aranceles y prepárense para la guerra, que nosotros dejamos de protegerlos. Les dicen hasta a los polacos, que eran los que estaban más tunantes con que los apoyaban los americanos, no, prepárense para la guerra, que eso lo pagan ustedes. Es decir, estamos en un mundo inestable. Y en ese mundo inestable hay que hablar de campesinos y de campesinas, y hay que hablar de medio ambiente, y hay que hablar de una situación más austera, más solidaria, y no se está hablando de eso. Por ejemplo, ¿quién le podía pensar hace 4 o 5 años que un ganadero de Lérida estuviera cuidándole cochinos para vendérselos a China? Y hoy hoy está el presidente del gobierno de España y el ministro de Agricultura en China para ver cuántos cochinos le venden y si no le aplican aranceles a los cochinos, entre otras cosas. Y esto se está pasando en el mundo y aquí no nos damos ni por enterados. Aquí nadie se entera de que aquí necesitamos tener una ganadería con cierta estabilidad y unos campesinos que se sientan protegidos y que se sientan con que van a tener unos ingresos adecuados para vivir con cierta solidaridad y con cierta justicia. Y no, por ejemplo, estamos trayendo las papas de Egipto. De Israel. Ahí le pueden poner bromuro de metilo o otra serie de productos que se los prohibimos aquí por temas supuestamente cancerígenos o sanitarios. Y nadie dice nada. No, nadie dice nada. Aquí no hay con quién hablar ahora mismo para decir que el que quiere, queremos que alguien esté en el campo, le tenemos que garantizar unos ingresos mínimos de rentabilidad. Y que no se pueden estar trayendo cebolla de Perú y de Nueva Zelanda para comer en Tenerife hoy, cuando eso lo podían producir nuestros campesinos, pagándoles un mínimo porque hay que ver, y luego lo hablamos en la universidad de kilómetro cero de huella de carbono. Sí, estamos hablando de productos locales y tal, y no hay productos locales. Y damos títulos universitarios y ahora, según parece, están repartiendo títulos por ahí de doctores y de demás, casi comprados en una tómbola. ¿Es ese modelo que podemos plantear como futuro para Canarias? No, el futuro... ¿Estamos hablando de eso? No. ¿A cuántos ganaderos y a cuántos campesinos se le está dando alguna medalla, algún mérito? No. ¿Algún tema por lo que lo está haciendo bien? ¿O porque esté contaminando a sus hijos como para lo que llamamos relevo generacional, de que los muchachos tengan un seguimiento con el padre y sean empresarios agrarios? ¿Se está haciendo algo para eso? No. Entonces,
Es un tema muy serio. Ya, no, es un tema serio y aparte volvemos a lo mismo, lo has dicho tú, nosotros somos un archipiélago que está aquí en el Atlántico frente a África, aislado de todo y que todo hay que traerlo en avión o en barco. No, es curioso que en la isla de Reunión, al este de Madagascar, en el sur de África, se hayan reunido estos días para hablar de estas cosas y hablar de que si los pisos en Canarias se los pueden vender o no. No, el tema es que aquí tenemos una densidad de población que ha crecido de qué manera en los últimos años y cada día produciendo más basura, demandando más agua. Pensemos que en los váteres de las casas, nada más que en los váteres de las casas de Canarias, el agua que se necesita cada día para tirar de la cisterna, 2 millones y pico de personas. Y que encima no la estamos depurando para reutilizar en la agricultura. 2 millones y medio, entre los que vivimos pues permanentes, 40 litros, 2 millones y medio. Ponle pues 40 litros en cada cisterna, sí, para que vean los millones que significa solo las aguas que van por la tasa del váter. Ya. Y no estamos hablando de nada de esto. No, estamos en otro tema. Nosotros estamos en otro sitio. Estamos ya preparando la Feria de Abril en La Laguna. Sí. Que yo no sé si la Feria de Abril... ¿La Feria de Abril te refieres a Sevilla? No, ahora traemos para La Laguna también. Aquí hay que estar haciendo fiestas todos los días. Bueno, pero eso es lo que demanda la ciudadanía. Los políticos dan a los ciudadanos lo que piden. Y los ciudadanos están pidiendo Yo no fiesta. he pedido la Feria de Abril. No, ni tú pago no, pero un por la montón de Feria gente sí pide la Feria de Abril, estamos y de haciendo mayo, fiestas y de todos los junio. Fiestas todos los días. Sí, pero la gente quiere fiesta. La gente después del COVID decidió No, que la vida se puede acabar mañana. Estamos enterrando las sardinas la semana antes de la Semana Santa. Sí. Todavía están por ahí enterrando sardinas. No, todavía hay sitios donde están de carnavales todavía. Sí. Pero eso es lo que demanda la ciudadanía. Y de hecho, tú sabes que en fiesta es la partida de que los ayuntamientos ponen perras en cantidades industriales. Pero en cantidades... Por eso a lo mejor, Vladimiro, tú y yo estamos equivocados aquí, Totalmente, Porque estamos predicando en el desierto. Yo me pongo a ver cómo se reparten títulos y medallas por ahí. Sí. Y digo, pero hombre, como que somos muy injustos y poco solidarios. Ya. Pues no sé exactamente. A ver, tenemos una llamada. Ponte los auriculares. Tenemos 4 minutos. Sí, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al señor don Vladimiro, que como es una persona que entiende de esto bastante, una cosa que a mí me mosquea por mi ignorancia es me supongo que él tendrá una relación más o menos por los puestos que ha tenido, cuántas cabras y cuántas vacas están censadas en Canarias para que se vendan tantos miles de kilos de queso diarios aquí en Tenerife. Vamos a hablar de aquí de Tenerife, porque a mí me da que no hay ganadería como para fabricar tanto queso, porque cuántos litros de cuántos litros de leche se necesita para hacer un queso. Bueno, gracias por la llamada, gracias por escucharnos. A ver, Vladimiro. Lo que yo conozco de ganadería, una parte del queso, gran parte del queso está produciéndose con cabras y las tenemos estabuladas, y esas cabras estabuladas están alimentándose en muchos casos con forraje que traemos de fuera. Eso es un tema. Pastores tenemos pocos. Teníamos un nivel de pastores, por ejemplo, en Tenerife nos quedan los pastores principalmente que quedan en los barrancos de la Orotava, porque aquí el pastoreo es una actividad que en Gran Canaria quedan un poco más de pastores, que es el caso de los que tienen ahora mismo yendo para el monte. Y creo que son unos 30 y pico los que tienen cabras y ovejas que ayudan a limpiar los montes, pero hemos echado a la gente que estaba, por ejemplo, en las cañadas, los pastores que teníamos antes en las cañadas, los hemos echado con el alegato de que la protección de la naturaleza en las cañadas, y luego le hemos metido los muflones y los muflones o los arruis en la palma, y hemos maltratado a los pastores. Pero por lo que usted pregunta, en cuanto a lo que importamos y demás, una gran parte de la ganadería nuestra la estamos alimentando con lo que viene de fuera. A pesar de todo, somos enormemente deficitarios en lo que demandamos de carne y leche y lo que tenemos de fuera. Pensemos que el nivel de sacrificio de vacunos, la carne importada el año pasado en Canarias, significa 100 y pico mil vacunos. Si le ponemos 270 kilos por vacuno sacrificado, quiere decir 100 y pico mil vacunos. ¿Cuál es el censo ganadero de vacunos que teníamos el año pasado en todo Canarias? 18.000 vacas.
18.000 vacunos, que una parte están aquí una más que unos meses porque las traemos ya medias criadas para luego sacrificarlas unos meses después. Quiere decir que necesitamos tener ganaderos y podemos tener ganaderos porque hay pastos por ahí, en una parte hay pastos y por otra parte sería mucho más lógico traer parte del forraje y tener las tierras limpias porque con eso tenemos menos peligro para los incendios. Pero para eso hay que tener pastores, campesinos y ganaderos. Y no estamos haciendo. Pero hablaba de ¿hay tanta leche para hacer tantos quesos? Bueno, posiblemente él tiene razón en algo que no he dicho yo. Hay leche, se está fabricando queso también con leche en polvo. Ya, con mucha yo creo que eso es un tema que había que clarificarlo y dejarlo claro. Este queso se ha hecho con leche en polvo, es decir, con leche de excedentes europeos que ha llegado a Canarias. Y eso había que separarlo totalmente de que lo sepan los que consumen el queso. Esto está hecho con leche de cabras del país, con leche de vaca del país o con leche en polvo. Ya, pero tú hablas que hay mucho queso con leche en polvo. No, yo creo que, por lo que conozco, yo no he estado últimamente en las ferias ganaderas, pero aquí hay un peso importante de queso que se está produciendo con leche de animales que están aquí. Ya. Otra cosa es que esos animales han consumido una parte de forraje traído de fuera. Ya. Bueno, Vladimiro, ¿estamos predicando en el desierto tú y yo? Bueno, yo creo que no, por eso estoy aquí. Yo creo que no, porque yo cada día estoy más convencido, pues, y lo veo cuando hablo con la gente, de que el estómago nos pide todos los días un nivel de demandas de cosas para vivir con un poco de salud y que el campo y los campesinos hay que tratarlos con más respeto. Sin embargo, en ese aspecto estamos en una minoría total. Cuando uno ve cómo está la isla de Tenerife o cómo está La Palma ahora de forraje y que nadie coge nada porque no hay ganado, ni hay pastores, ni hay ganaderos, y que estamos urbanizados totalmente y que vamos a querer mantener estas ganaderías con forraje traído de fuera, alfalfa que viene, alfalfa traído de Estados Unidos. Es posible eso, no solo traemos alfalfa de Lérida, sino que tenemos barcos que traen alfalfa que dan la vuelta al mundo. Es posible una ganadería ahí y luego no tenemos en nuestros campos nada, ni quien limpie el campo, ni las tierras que están rodeando las casas o las tierras que están rodeando las zonas forestales, eso que llama interfaz, en la que hay un peligro de incendios cuando llega el mes de junio. Eso es parte de lo que debíamos estar meditando y reflexionando como presente y futuro. Doctor, tenga cuidado con la borrasca, porque la laguna está cayendo una buena, ¿no? Bueno, se ha portado bien. Bueno, doctor Vladimiro Rodríguez Brito, hasta la semana que viene. Muy bien. Fuerte abrazo. Muy bien. Buen fin de semana. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.